Guión de sustentación sobre el trabajo de economía internacional. Bueno, la introducción y un contexto. Cordial saludos para todos mis amigos y estudiantes unadistas. Mi nombre es Anda y a continuación presentaré los resultados de esta investigación. Sobre la pregunta, ¿los bajos niveles de apertura económica del país durante los últimos 30 años afectan importantemente la dinámica del comercio internacional colombiano? Bueno, para responder esta interrogante es necesario hacer memoria. A principios de la década de 1920, Colombia dio un giro radical en su política económica, pues dejamos atrás el viejo modelo cepalino de sustitución de importaciones a un modelo más proteccionista que buscaba producir todo internamente y abrazamos la llamada apertura económica bajo la premisa de bienvenidos a futuro en el gobierno de 1990-91 de César Gaviria. Sin embargo, ahora, a 3 décadas de este hito, la realidad es que nos obliga a evaluar si esa apertura económica fue real y profunda o si nos quedamos a mitad de camino. El objetivo de esto es sustentar y demostrar cómo el rezago en nuestra integración global ha condicionado de manera crítica la capacidad de Colombia para competir y negociar en el escenario internacional moderno. Bueno, en los resultados vemos que el coeficiente de apertura económica, pues entrando de lleno en nuestro primer bloque, es la evidencia numérica como en la macroeconomía, en donde la apertura de un país no solamente se mide por las intenciones políticas, sino por el coeficiente de apertura económica, que es el que evalúa el peso de las exportaciones e importaciones combinadas respecto al Producto Interno Bruto, PIB. Bueno, al revisar los datos de estos últimos 30 años, vemos y encontramos que hay un estancamiento histórico que es preocupante. Por ejemplo, en los 90 este indicador rondaba un 25%. Hoy, después de haber firmado más de una docena de tratados de libre comercio que son dañinos, el coeficiente apenas oscila entre 35 y 40. Mientras que si nosotros nos comparamos con la región, la brecha de integración es evidentemente más grande. Porque mientras países como México superan el 75 de apertura debido a su fuerte inserción industrial, o Chile supera el 65 gracias a su modelo exportador que se ha diversificado, en Colombia apenas llegamos a un 36% y pues los números no nos mienten. Estructuralmente seguimos siendo una economía semicerrada, orientada principalmente a su mercado interno. Y además, en lo que llega del exterior, pues no protegemos y normalmente esa competencia termina ahogando o desapareciendo nuestra economía local, nuestro avance local, nacional. Bueno, podemos también hablar en segunda instancia de la desindustrialización y la primarización, y es que bajo este nivel de apertura nos conduce al segundo resultado, que es como en Colombia la primarización de nuestra canasta exportadora, y esto es cuando el país bajó sus aranceles en los 90 y el aparato productivo local pues no recibió apoyo necesario para volverse competitivo, y al no poder competir con los productos importados ni acceder a insumos globales, la industria nacional pues comenzó a contraerse, a debilitarse. Por ejemplo, la manufactura, que en los 90, 1990 representaba un 14% del PIB, hoy está por debajo del 10%. O sea, ha empeorado, se ha disminuido. Bueno, y a la industria debilitarse y la agrícola pues volverse una manera transable, pues caemos como en una trampa mineroenergética. Durante las últimas décadas podemos ver que entre el 50 y el 60% de todas nuestras exportaciones se concentraron en 3 productos: el petróleo, el carbón y el oro. O sea, minerales y mineroenergéticos. Los productos no tradicionales como la agroindustria, el valor agregado o las manufacturas pesadas se mantuvieron estancados. Esa falta de diversificación nos dejó una posición pues muy vulnerable, en un mercado vulnerable, que nos ha expuesto a choques de precios internacionales, como lo expliqué anteriormente, y que lo hemos visto, por ejemplo, y lo vimos con el desplome del petróleo, el desplome petrolero en el 2014, que pues, nos dio duro. ¿Por qué? Pues porque no tenemos mayores sectores en la economía, entonces cuando los sectores grandes empiezan a entrar en la crisis, la economía no se puede sostener y también entra en crisis. Bueno,
El paso número 3 son las aduanas naturales y las barreras no arancelarias. Muchos de estos análisis pues se llegan a preguntar por qué somos una economía cerrada si tenemos unos tratados de TLC vigentes pues con la Unión Europea, con Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico o aquí en la región. Y la respuesta pues se encuentra en el resultado de las aduanas naturales y el auge de las barreras no arancelarias. Bueno, si bien es cierto que en Colombia un arancel promedio bajó a niveles cercanos del 5 al 7%, el Estado colombiano sustituyó esos aranceles por trabas administrativas y en las últimas décadas proliferaron los requisitos técnicos excesivos y las inspecciones fitosanitarias extremas, como en los procesos aduaneros que son complejos, como para entidades como la DIAN o el ICA o el INVIMA, y pues estas medidas lo que hacen es actuar como un escudo proteccionista invisible que encarece en parte la importación de bienes de capital e insumos tecnológicos que nuestras propias empresas necesitan para modernizarse. O sea, vemos que el proteccionismo se tiene que hacer, pero no de una manera que ahorque o sea dañino para la economía internacional, pero que a su vez logre proteger la economía de la industria nacional. Bueno, a esto debemos sumarle un denominado costo Colombia, que es algo que llaman muchos economistas en Colombia, que es que nuestra geografía y la precaria infraestructura vial, férrea o marítima provoca una paradoja en la logística, y es que para que un empresario en Bogotá, en Medellín, en el Meta pueda trasladar un producto o una mercancía, pues es más costoso y se demora en venir, pues porque es enviado desde un contenedor hacia puertos en Cartagena o en Buenaventura. No hay una logística para que llegue directamente a las ciudades. Y enviar ese mismo contenedor desde un puerto de centro de insumos de Estados Unidos o a Europa, pues también encarece eso. O sea, se vuelve en un proceso muy encarecedor. Nada más la ruta hasta el lugar de destino. Lo podemos ver, por ejemplo, en los paquetes de Temo. Bueno, la falta de infraestructura es como una aduana natural que es insuperable. Entonces, si tuviéramos una mejor conexión vial, una mejor conexión marítima y mejores conexiones de otros lados, pues no tendríamos ese problema. Bueno, hay una marginalidad en las cadenas de valor global. Bueno, acá podemos ver que en el comercio internacional ya no solamente se consiste de que un país fabrique un principio, un producto o afín, sino que la dinámica es más moderna y se basa en una fragmentación. Un país que importa piezas, les añade el valor mediante procesos tecnológicos o mano de obra calificada y luego las reexporta. De acuerdo con los datos de la OCDE, Colombia registra una de las participaciones más bajas en el bloque de cadenas globales, o sea, no participamos en esas cadenas. Nuestra actividad comercial se limita a importar el producto final terminado para el consumo o extraer la materia prima bruta sin ningún tipo de transformación. O sea, no hay un proceso productivo. Al no generar un valor ni comprar una tecnología a estos flujos globales, el saldo de nuestra balanza comercial ha sido deficitista de forma consecutiva durante los últimos años. Sencillamente gastamos mucho dinero comprando tecnología y bienes de capital exterior de lo que logramos recaudar vendiendo esas propias cosas en bajo valor. Bueno, para concluir, acá vemos en el cierre que pues en esta investigación se confirma que hay un impacto negativo en los bajos niveles de apertura económica real que han aislado a Colombia del mundo, de los flujos globales de tecnología, afectando críticamente el dinamismo de nuestro comercio exterior. También vimos una paradoja por esta apertura en los papeles, pues el país firmó tratados de libre comercio, pero se cerró estructuralmente. Y al no reducir costos internos de energía, transporte y burocracia, expusimos a nuestros propios empresarios a una competencia asimétrica. Y los tratados de libre comercio, pues son normas que también son asimétricas, no son a la par, no son de pares. Por ejemplo, el TLC con la leche, el TLC con los huevos, el TLC del arroz y varios otros. TLC de textiles, que lo que hacen es ahorcar las economías locales, la economía nacional y fortalecer economías extranjeras. Entonces, pues claramente, ¿cómo vamos a poner a competir Estados Unidos con Colombia? Pues no hay nivel. Acá tenemos una independencia minoenergética que ya es insostenible. De perder del carbón, del petróleo y del oro, no va para más. Tenemos que buscar otras formas de economía. Y por último, tenemos que erradicar esas formas o acuerdos comerciales que nos han jodido y tener un reto verdadero donde podamos expandirnos en el mundo, podamos competir, pero proteger nuestra estructura interna, nuestra economía interna y poder pues romper esas barreras que tanto nos molestan, para poder diversificar la economía y la productividad hacia otros sectores como el agroindustrial, el turismo y los servicios de base tecnológica. Eso sería todo, siempre una vistas.